Empecemos por Fillmore. Fillmore debió ser personaje jugable en Cars 3 motivado para ganar, pero solo lo vimos jugable solo en Cars la Copa Internacional de Mate, y Cars 2 el videojuego. En Cars 2 el videojuego vimos a Fillmore y con una pintura alternativa llamada el nuevo Fillmore. En el puesto 2 pondré al Sheriff. El Sheriff debió ser personaje jugable en Cars 3 motivado para ganar, pero solo lo vimos jugable en Cars el videojuego. Y en Cars 2 el videojuego como personaje de DLC, y como personaje jugable en Cars 3 motivado para ganar, se merecía estar en el juego. Número 3, Street Wethers, también conocido como el Rey, no apareció casi en ningún juego de Cars, pero solo lo vimos como personaje jugable en Cars el videojuego, y también debió estar en el juego Cars 3 motivado para ganar. Puesto 4, Kyle Wethers, el sobrino del Rey, apareció en la película de Cars 3, pero no en el juego. Me hubiera gustado que lo hubiesen puesto en el juego y también merecía estar. Número 5, Danny Schwerbeth. Danny Schwerbeth apareció en la película reemplazando a Bobby Swift, no apareció en el juego, y merecía estar, como apareció Bobby Swift como personaje jugable. Número 6. Chase Reslot. Chase Reslot apareció en la película reemplazando a Brick Yardley, no entiendo por qué no lo incluyeron al juego, merecía estar, como apareció Brick Yardley como personaje jugable. Puesto 7, DJ es uno de los 4 tuners que molestaban a Mac en Cars 1, lástima que no estuvo en el juego, pero lo vimos jugable en Cars 2 el videojuego como personaje de DLC junto a Wingo, Boost y Snodrod. Puesto 8. Wingo es otro de los 4 tuners que molestaban a Mac en Cars 1, y no estuvo en el juego, solo lo vimos como personaje jugable en Cars 1 el videojuego y en Cars 2 el videojuego como personaje de DLC junto a DJ, Boost, y Snowrod. Número 9, Boost. Boost es el líder de los 4 tuners que molestaban a Mac en Cars 1, y merecía estar en el juego, pero lo vimos solamente como personaje jugable en Cars 2 el videojuego como personaje de DLC junto a DJ, Wingo, y Snowrod. Puesto 10, Snowrod es el de los 4 tuners que molestaban a Mac en Cars 1, y se merecía estar en el juego, pero lo vimos solo como personaje de DLC en Cars 2 el videojuego junto a DJ, Wingo, y Boost. Número 11. Finn McMissile fue un personaje que apareció en Cars 2, y no estuvo en el juego de Cars 3, solo lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego con una pintura alternativa llamada Finn Union Jack, y una pintura de personaje de DLC llamada Finn Guardia del Aeropuerto. Número 12, Ollie Shiftway fue una personaje que apareció en Cars 2, y no apareció en el juego de Cars 3, solo la vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego, con una pintura llamada Ollie Corredora y una pintura de personaje de DLC llamada Ollie Cerecita. Número 13, Francesco Bernoulli. Francesco Bernoulli fue un rival de McQueen en Cars 2, y no apareció en Cars 3 ni en el juego de Cars 3, pero solo lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego con una pintura alternativa llamada Francesco Nocturno, y una pintura de personaje de DLC difícil llamada Francesco Bólido. Número 14, Jeff Gorbett. Jeff Gorbett fue un corredor amarillo de Estados Unidos del Grand Prix Mundial en Cars 2, y apareció en Cars 3 pero en el juego no, pero solo lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego. Número 15, Nigel Gearsley. Nigel Gearsley fue un corredor verde oscuro de Reino Unido del Grand Prix Mundial en Cars 2, y lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego. Puesto 16, Max Schnell. Max Schnell fue un corredor morado oscuro mezclado con negro de Alemania del Grand Prix Mundial en Cars 2, pero solo lo vimos jugable en Cars 2 el videojuego. Puesto 17, Miles Axelrod. Sir Miles Axelrod es el antagonista principal de la película Cars 2, pero en la película de Cars 3 aparece como cameo, pero lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego. Número 18, Profesor Z. El Profesor Z fue un antagonista supremo en Cars 2, pero solo jugable en Cars 2 el videojuego, y con una pintura alternativa llamada el joven Profesor Z. Número 19, Grem. Grem fue un secuaz del Profesor Z junto a su ayudante Either, solo lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego. Número 20, Either fue otro secuaz del Profesor Z junto a su ayudante Grem, solo lo vimos como personaje jugable en Cars 2 el videojuego con una pintura alternativa llamada Either Artillero. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video denle like y comenten, así que chao.